Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a la voz del residente en oftalmología. Les agradecemos mucho su presencia esta noche con nosotros y sean bienvenidos como todos los jueves. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tendremos un doctor invitado al cual estaré presentando un poquito más adelante y realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, hoy tenemos una noche de caballeros, así que vamos a tener la intervención de dos de nuestros doctores mentores de este día, el doctor Armenta y el doctor Mesa, a quienes estaré presentando un poquito más adelante. La intervención que ellos tendrán serán después de la exposición de nuestro doctor invitado para poder hacer complementos, preguntas, felicitaciones, comentarios, platicar sobre experiencias, lo que ellos vean necesario. Ahora también me gustaría recordarles que estamos en vivo por Zoom y por Facebook. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna felicitación, que también son súper bienvenidas, las pueden escribir en caso de que nos estén viendo por Zoom en la parte del chat y en caso de que nos estén viendo por Facebook en la parte de comentarios para así yo poder leer a los doctores y puedan contestar todas sus dudas. Terminando esta pequeña sección, vamos a pasar a conclusiones de los tres doctores para dar por finalizar el webinario. También me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Él es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, residente de tercer año de oftalmología del Hospital Civil de Culiacán, el doctor Josefat Alan Godina Morales. Buenas noches, doctor, ¿sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, se escucha muy bien. Le agradezco mucho que sea nuestro invitado esta noche, así que lo dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Por favor, ya puede comenzar con su exposición. Gracias. Bueno, pues el tema que vamos a revisar el día de hoy es la vía visual. Como pues ya gracias, ya me presentaron, soy Josefat Alan Godina Morales, actualmente soy residente de tercer año de oftalmología en Hospital Civil de Culiacán. Y pues bueno, la importancia, creo yo, de conocer a la perfección la vía visual o tratar de entenderla es porque en ciertos pacientes o ciertas patologías pueden presentar afección del campo visual y si nosotros entendemos cómo está organizada la vía visual, podemos predecir o tratar de buscar dónde sería o esperar la lesión dependiendo de la presentación clínica, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar con esto. Vamos a tratar de hacerlo un poco sencilla para que sea fácil y darle al final de cuentas la orientación clínica, ¿sí? Como sabemos, pues la retina contiene aproximadamente 65 millones de fotorreceptores en cada ojo, ¿sí? De los cuales, pues 3.2 de estos, 3.2 millones, son los conos que se encargan de procesar la información visual de color y el resto, pues los bastones que generalmente tienen una mayor concentración en la periferia retiniana encargadas de procesar la información en condiciones escotópicas. Cabe señalar que aún en la periferia retiniana hay suficiente cantidad de fotorreceptores para poder procesar la información aún en condiciones, información visual aún en condiciones de poca luz, ¿sí? También para recordar que los fotorreceptores forman la neurona de primer orden de la vía visual. Y además, pues la visión macular, que es responsable de la visión central, corresponde aproximadamente a un 80% del total de la información procesada por la vía visual, ¿sí? Posteriormente, a nivel de la capa de la retina, los fotorreceptores hacen sinapsis con las células bipolares de la capa de la retina, la cual pues aproximadamente en cada ojo hay una cantidad de 10 millones de células bipolares encargadas de procesar la información del total de fotorreceptores, ¿sí? Varios fotorreceptores pueden hacer sinapsis con las células bipolares, pero específicamente a nivel de la mácula, la fobia y la perifobia, la configuración de estas tiende a ser de uno a uno, ¿sí? Esto da la característica de que la visión macular pues sea tan detallada.
Cabe señalar también que las neuronas, las células bipolares son las neuronas de segundo orden para posteriormente hacer sinapsis con las neuronas de tercer orden de la vía visual, que son las células ganglionares, ¿sí? Las que a final de cuentas, a través de sus prolongaciones o axones que forman las fibras nerviosas, van a terminar haciendo sinapsis o llegando hasta el nervio óptico. Entonces, las células ganglionares son la neurona de tercer orden de la vía visual, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la distribución de las fibras nerviosas a nivel retiniano? Clásicamente ha sido descrita como una distribución retinotópica. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, anatómicamente presentan tres estructuras importantes. Un haz papilomacular, el cual se encarga de procesar la información proveniente de las células ganglionares que inervan el sistema de conos y penetran directamente a nivel del nervio óptico en el borde temporal. Un haz de fibras nerviosas arciformes superiores e inferiores que rodean el haz papilomacular, como podemos ver aquí, y que entran a nivel del nervio óptico en la parte superior y en la parte inferior respectivamente. Por último, un haz de fibras radiales nasales provenientes de la retina nasal, como su nombre lo dice, y que penetran en el nervio óptico en la parte nasal del mismo. Esta configuración es lo que se conoce como una configuración o de dirección retinotópica de las fibras nerviosas a nivel retiniano. Una vez que entendemos esto, sabemos además que la retina se encuentra en la parte más posterior del globo ocular y que la retina temporal se encarga de procesar la información, perdón, la retina nasal se encarga de procesar la información proveniente del campo visual temporal, mientras que la retina temporal se encarga de procesar la información proveniente del campo visual nasal. Lo mismo ocurre en el lado contralateral. Además, en los campos visuales, lo mismo ocurre también en los campos visuales superiores e inferiores. El campo visual superior es procesado por la retina inferior y el campo visual inferior es procesado por la retina superior, dando entonces la característica de que la visión es cruzada e invertida. Bueno, una vez que se forman las fibras nerviosas, pues estas proceden a formar el nervio óptico, el cual está, a final de cuentas, conjugado por la unión de más de 1 millón de axones a nivel de las células ganglionares de la retina. El nervio óptico, pues, se divide en 4 partes. La primera de ellas, la región intraocular, la más pequeña de todas. Próximamente, la región intraorbitaria, después la región intracanalicular, para terminar dentro de la región intracraneal. Vamos a revisar cada parte de esta, ¿sí? La primera de ellas, la región intraocular, la cual a su vez, bueno, característicamente está formada por la cabeza del nervio óptico con un diámetro aproximado de 1 milímetro y además una depresión central o excavación que se forma por la conjunción de la totalidad de las fibras nerviosas y que adquieren una configuración en forma de bucles o tubular. Esto pues con el objetivo de formar el área prelaminar del área del nervio óptico en su porción intraocular, ¿sí? Entonces, esto se forma por la configuración de las fibras nerviosas que adquieren soporte por los astrocitos que van junto con ellas, adquiriendo una configuración tubular o circular, la cual posteriormente le va a permitir pasar a través de la lámina cribosa perteneciente a la esclera, que característicamente se encuentra fenestrada, con el objetivo de servir como andamiaje para los axones del nervio óptico y además de fijación para la arteria central y vena central de la retina, ¿sí? Posteriormente, el área retrolaminar, perdón, la cual es en esta parte donde el nervio óptico aumenta su grosor, alcanzando aproximadamente unos 3 milímetros, ya que es aquí donde inicia la mielinización de las fibras nerviosas y además se adhieren las vainas meningias. La segunda parte del nervio óptico, la porción intraorbitaria, la cual se encuentra dentro del cono muscular, midiendo aproximadamente unos 25 milímetros de longitud y que característicamente en su parte más interna se encuentra rodeada por el anillo o tendón común de zinc. Es también importante recordar que es aquí donde los músculos recto superior y recto medial tienen un origen parcial a nivel de la vaina del nervio óptico. Esto confiere la característica de que en patologías como una neuritis óptica se presenten dolor a los movimientos oculares.
La tercera parte del nervio óptico, pues, es la región intracanalicular, la cual, como su nombre lo dice, se encuentra dentro del canal óptico formado, en este caso, por material óseo que pertenece a las alas menores del esfenoides, y es aquí donde el nervio óptico puede resultar lesionado secundario a un traumatismo directo a nivel frontal. Esto, pues, una vez que hay un daño en esta parte, se puede manifestar clínicamente como una neuropatía óptica traumática indirecta. Además, es en esta parte del nervio óptico donde, debido al edema de este y que se encuentra dentro de un canal óptico que no permite crecimiento, se puede también presentar un síndrome compartimental secundario al edema que no es permisivo por el canal óseo. Por último, la región intracraneal, la cual aproximadamente mide unos 10 milímetros de longitud y que anatómicamente es importante recordar sus relaciones junto con que está por arriba de la silla turca y con estructuras vasculares como las arterias comunicantes cerebrales anteriores y los comunicantes anteriores que forman parte del polígono de Willis. Bueno, entonces, una vez que el nervio óptico avanza en su parte más posterior, pasa a formar lo que se conoce como el quiasma óptico, el cual anatómicamente se encuentra justo anterior del hipotálamo, formando parte del piso del tercer ventrículo y aproximadamente a una altura de unos 10 milímetros por arriba de la silla turca. Una vez que conocemos la configuración anatómica del nervio óptico hasta aquí, ahora hay que entender cómo va el trayecto de fibras nerviosas que previamente estábamos describiendo. Sabemos que las fibras extramaculares procedentes de la retina inferonasal, como podemos ver aquí, en este color verde bajito o verde limón, cruzan anteriormente en el quiasma para posteriormente cruzar a la cintilla óptica del lado contralateral, ¿sí? Como podemos ver aquí. Entonces, forman lo que anatómicamente se conoce como rodilla de Willebrand. Las fibras superonasales extramaculares, como podemos ver aquí en el verde un poquito más fuerte, cruzan directamente en la cintilla del lado opuesto. Al contrario, las fibras temporales extramaculares siguen sin cruzarse y se mantienen ipsilaterales para permanecer del lado o del mismo lado y formar la cintilla óptica correspondiente. Entonces, para resumir, las fibras nasales se cruzan al lado contralateral y las fibras temporales se mantienen ipsilaterales en cada lado, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con las proyecciones maculares? Bueno, como sabemos, estas a final de cuentas procesan el 80-90% de la información de la vía visual y en esta parte conforman al menos el volumen del 80% del nervio óptico. Las fibras maculares permanecen ipsilaterales, las fibras maculares temporales permanecen ipsilaterales en cada lado y las fibras nasales se decruzan al lado contralateral a nivel del quiasma óptico. Esto es muy importante porque una vez que entendemos esto, podemos predecir la presentación clínica de algunas lesiones de la vía visual. Entonces, tenemos que a final de cuentas aproximadamente un 53% de las fibras del nervio óptico son cruzadas y el resto se mantienen ipsilaterales. Entonces, hasta el momento, para poder resumir y poder entender qué es lo que sigue, si recordamos, la retina temporal, que a final de cuentas procesa la información proveniente del campo visual nasal, se mantiene ipsilateral a nivel del quiasma óptico para formar las cintillas ópticas de su mismo lado, mientras que la retina nasal, que procesa la información proveniente del campo visual temporal, se cruza a nivel del quiasma óptico para formar parte de la cintilla óptica contralateral. A final de cuentas, van a hacer sinapsis a nivel de los núcleos geniculados laterales, los cuales son la neurona de cuarto orden de la vía visual, que a través de las radiaciones ópticas van a hacer sinapsis con la corteza visual. Bueno, una vez que entendemos entonces cuál es la configuración posterior al quiasma óptico, se forma lo que se conoce como cintilla óptica, la cual contiene las fibras temporales, ipsilaterales y nasales contralaterales de ambos nervios ópticos, que a final de cuentas terminan haciendo sinapsis a nivel del ganglio geniculado lateral. Este es un corte coronal simulando a la altura de las cintillas ópticas, donde podemos observar la configuración
y se observa que las fibras pertenecientes a los campos visuales superiores se mantienen en la parte superior, como vemos aquí, nasal, temporal y macular superior, mientras que las fibras responsables de la información de los campos visuales, fibras nerviosas procedentes de la retina inferior se mantienen inferiores, nasal, temporal y macular inferior. Esto es importante porque posteriormente esto nos va a ayudar a entender por qué se presentan las cuadrantenopsias. Una vez que entendemos las cintillas ópticas, estas pasan posteriormente a hacer sinapsis en alguna de las proyecciones visuales, de las 6 proyecciones visuales de los cuerpos geniculados laterales. Esta está dividida en 6 proyecciones, de las cuales las capas 1, 4 y 6 contienen axones procedentes del nervio óptico contralateral, mientras que las capas 2, 3 y 5 contienen información procedente del nervio óptico ipsilateral. Además, es importante recordar que las fibras pupilares que inervan el esfínter de la pupila dejan la cintilla óptica unos 10 milímetros antes de entrar al cuerpo geniculado lateral. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues bueno, una vez que hay una lesión de la vía visual del cuerpo geniculado hacia adelante, se puede acompañar de un defecto pupilar aferente relativo, mientras que si la lesión es posterior al cuerpo geniculado lateral, clínicamente no debe haber presencia de defecto pupilar aferente relativo. Bueno, la organización dentro del cuerpo geniculado lateral, como lo comenté, está dada en 6 láminas. Las últimas 4 se encargan de procesar información proveniente del sistema parvocelular, que a final de cuentas nos procesa información de la resolución espacial, percepción de color y estereopsis. Y las primeras 2 procesan información del sistema magnocelular, que son células encargadas de procesar información sensible al movimiento con una pobre resolución espacial. Y característicamente es aquí donde las fibras que previamente describí se encontraban superiores en la parte superior e inferiores en la parte inferior, sufren una rotación, o sí, anatómicamente tiene una rotación medial en ambos lados de 90 grados, adquiriendo entonces una configuración donde las fibras superiores van superiores y mediales y las fibras inferiores van inferiores y laterales. Las fibras inferiores usan el lóbulo temporal y las fibras superiores usan el lóbulo parietal a final de cuentas para poder hacer sinapsis a nivel de la corteza occipital. Bueno, posterior al cuerpo geniculado lateral se forman las radiaciones ópticas, las cuales pues tienen como función conectar el ganglio geniculado con la corteza en su parte occipital. Como recordamos, las fibras inferiores usan el lóbulo temporal, las cuales se incurvan alrededor del asta temporal del ventrículo lateral, formando lo que anatómicamente se conoce como el asa de Meyer, mientras que las fibras superiores y mediales usan el lóbulo occipital para poder llegar a la parte posterior o la corteza visual. Entonces, para poder resumir y entender la patología posterior, las radiaciones superiores usan el lóbulo parietal, que a final de cuentas procesan información proveniente de los campos visuales inferiores, y las radiaciones inferiores, que procesan información proveniente de campos visuales superiores, usan el lóbulo temporal para llegar a la parte occipital o a la corteza occipital. Ok, una vez al llegar a la corteza visual, la cual está anatómicamente situada cerca de la cisura calcarina, perteneciente al lóbulo occipital, específicamente en el área 17 de Brodmann, pues la corteza, más bien, hay que recordar que la corteza visual es el sector contiguo más grande de la superficie del cerebro dedicado a una sola función. Y en este caso, al menos el 50% de la corteza visual se encarga de procesar la actividad o la visión macular, ¿sí? Y conforme más occipital o más posterior se recorre en la corteza visual, procesa específicamente los grados centrales, de ahí la especificidad de la visión macular. Ok. Y nada más, igual para recordar que las fibras retinianas inferiores, que a final de cuentas procesan la información superior, usan el lóbulo temporal y su parte lateral, y las fibras retinianas superiores, que procesan información proveniente del campo visual inferior, usan el lóbulo parietal para a final de cuentas hacer sinapsis en la corteza visual.
Por último, al llegar a la corteza visual, específicamente en el área 17 de Brodmann, la cual está subdividida con la letra V, todas hacen sinapsis en la parte más posterior, en V1, para posteriormente procesar la información dependiendo del tipo de información a cada subárea, ¿sí? Siendo V2 la visión estereoscópica, V3 información visual proveniente o respecto a profundidad y distancia, V4 para información respecto al color y por último V5 para movimientos y persecución. Ahora sí, ya casi para terminar, una vez que conocemos la anatomía normal de la vía visual, pues la utilidad clínica de todo esto es para poder detectar alguna lesión y poder imaginarnos o predecir dónde va a estar situada dicha lesión. Una vez que tenemos algún paciente con algún defecto del campo visual, es importante recordar si es un defecto homónimo o heterónimo. Homónimo en este caso, como en el primer ejemplo, donde afecta el campo visual temporal del ojo izquierdo y el nasal del ojo derecho, o heterónimo cuando afecta a distinto campo visual en cada ojo, ¿sí? Entonces, perdón, al mismo campo visual en cada ojo. Por ejemplo, en el segundo caso, al haber una mianopsia heterónima es porque afecta el campo visual temporal del ojo izquierdo y el temporal del ojo derecho. Es importante también saber la congruencia de las lesiones, ¿sí? Ya que, bueno, la congruencia está definida como la similitud de la presentación clínica de las lesiones. Y esto se debe a que una vez que hay un objeto que estimula el campo visual a la distancia, pues tiene un punto retiniano específico que es el que se usa para visualizar ese objeto, ¿sí? Entonces, este objeto estimula cierta mirretina, la cual anatómicamente se encuentra lejos una retina de la otra, pero conforme vamos avanzando en la parte más posterior de la vía visual, estos mismos puntos retinianos se hacen más adyacentes hasta que a nivel de la corteza son totalmente adyacentes. Entonces, ¿esto qué es lo importante? Pues que lesiones anteriores al ganglio geniculado no son congruentes, lesiones a nivel de las radiaciones ópticas son algo congruentes, mientras que lesiones a nivel de la corteza se presentan con campos visuales totalmente idénticos, ¿sí? Que esto nos daría la congruencia. Por último, saber si es una lesión uni o bilateral y si tiene respeto o no del área macular. Entonces, las últimas dos diapositivas ya. Una vez que entendemos todo esto, ¿cuál es la presentación de los escotomas a nivel de la vía visual? Lo pusimos aquí con ejemplos. Por ejemplo, al haber una lesión del nervio óptico en su parte anterior, y al estar, bueno, en esta parte aún no hay una decusación de las fibras nerviosas, por ejemplo, como en el número 1, pues ¿cómo se va a presentar? Como una maurosis unilateral, ¿sí? Al haber una lesión del quiasma en su parte medial, por ejemplo, clásicamente está descrito en los tumores de adenohipófisis, al comprimir el quiasma en su parte medial, que a final de cuentas procesa la información proveniente de ambas retinas heminasales, que dan la visión correspondiente a ambos campos visuales temporales. ¿Cuál es la presentación clínica? Como una hemianopsia bitemporal. En el número 3, al haber una lesión unilateral de la cintilla óptica de este lado, por ejemplo, que a final de cuentas procesa la información temporal de un lado y nasal del lado contralateral, ¿cuál sería la presentación clínica? Como una hemianopsia homónima bilateral, ¿sí? Como podemos ver aquí en el 3. En el número 4, si recordamos las lesiones, bueno, a nivel del ganglio geniculado, había una rotación de 90 grados, la cual daba cierta característica anatómica que nos ayuda a entender el por qué la presentación de las cuadrantanopsias. Al haber una lesión unilateral del ganglio geniculado, por ejemplo, aquí como en el número 4, que involucra la parte lateral, que a final de cuentas puede ser dado, por ejemplo, en pacientes que son sometidos a procesos quirúrgicos de neurocirugía del lóbulo temporal, se dañan las fibras nerviosas que procesan la información proveniente de los campos visuales superiores, ¿sí? Y al ser unilateral, esto se traduciría como una cuadrantanopsia superior derecha homónima. En el número 5, al haber una lesión unilateral de la radiación óptica,
esto en su parte superior y medial, que a final de cuentas llevaba la información de las radiaciones superiores que procesan información de los campos visuales inferiores, se presenta como una cuadrantanopsia inferior homónima derecha. Y para terminar, al llegar a la parte de la corteza occipital, como en el número 6, al haber una lesión del lóbulo occipital en su parte anterior que procesa la información de los campos visuales periféricos, y este que sea, bueno, que característicamente sea de forma unilateral, que puede ser secundario, la presentación más común es secundario accidente isquémico vascular, y la segunda causa es por tumores, ¿sí? ¿Cómo se presentaría? Como una hemianopsia homónima bilateral con respeto macular. Y por último, en el caso de que hubiera alguna lesión en la corteza occipital en su parte más posterior, de esta de forma unilateral, ¿cuál sería su presentación? Si recordamos, conforme más posterior es más el involucro de la visión central, entonces se presentaría como un escotoma o un hemiescotoma, dependiendo de si es uni o bilateral. Y pues, bueno, esto es todo respecto a mi presentación. Espero Muchas gracias, doctor. y Excelente presentación. Me gustaría recordarles a ustedes que nos están viendo, audiencia, si le quieren hacer algún tipo de pregunta, tienen alguna duda, un comentario y nos están viendo por Zoom y quieren hacerla, pueden hacerlo en la parte de chat y con mucho gusto se los estaré leyendo a los doctores para que la contesten o para que sepan su comentario. Y si nos están viendo por Facebook, pueden hacerlo en la parte de comentarios. Como le comentaba hace ratito, hoy tengo una noche con puros excelentes caballeros, así que voy a empezar primero presentando al doctor neurólogo clínico del Hospital Civil de Culiacán, el doctor Edel Armenta, neurólogo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor, bienvenido. ¿Me regalaría algún comentario, complemento, lo que usted vea necesario sobre la exposición del doctor? Pues excelente la exposición, muy clara. Lo que pasa es que no es sencillo entenderlo así en una plática. A veces hay que pues tratar de leer más sobre esto, pero a veces es un poco complejo. Pero ya entendiéndolo se nos hace muy fácil todo, ¿sí? Entonces es muy importante, como lo dijo Alan, el conocer cómo va la vía visual desde la retina hasta que llega a la corteza occipital, que es donde se entiende todo lo que toda la imagen que nosotros captamos desde los receptores, ¿sí? Para saber cuando tenemos un paciente con una alteración de la visión, exactamente dónde buscar, ¿sí? Hacia dónde nos vamos a ir. A veces en la neurología es mucho más fácil clínicamente establecer exactamente dónde está la lesión que saber exactamente la etiología. Pero si se hace una buena exploración del paciente, tanto neurológica como oftalmológica, podemos establecer exactamente dónde está la lesión. Ya para determinar la causa, pues vienen los estudios que se tengan que hacer. Muy bien, muchas gracias, doctor Edel. Ahorita también voy a pasar a presentar a nuestro doctor, el doctor Alonso Mesa Anguiano, médico oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de retina y vitrio. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación como mentor. ¿Sería tan amable de regalarme sus comentarios o consejos sobre el tema? Buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy Sí. bien. Primero que nada, felicitar a Alan. Excelente plática, muy bien procesado, muy bien resumido. Masticaste un tema muy difícil y nos lo pusiste en una bandeja. Entonces, muy padre tu plática. Recordar, gracias. en oftalmología, en la práctica diaria, normalmente no todos los oftalmólogos nos metemos tanto a la neurooftalmología o tan a fondo. Entonces, no es necesario tener un conocimiento completo de la vía visual para el día a día, pero sí tener un pequeño acordeón. Como comentaba ahorita el doctor Armenta, no es necesario sabérselo de pe a pa, pero con un acordeón de las lesiones en donde están, podemos muchas veces guiar la clínica. Y obviamente siempre se necesitan estudios, también como ya comentaron, pero no dejar pasar la parte clínica, hacer un campo visual por confrontación, explorar bien al paciente, irnos desde la parte que podemos ver,
Recordar también para los residentes que el fondo de ojo es una visión directa de la microvasculatura y del sistema nervioso central, aunque sea un esbozo muy pequeño, pero podemos ver ahí y darnos una idea de muchas cosas que tiene el paciente. Entonces, pues de la vía visual, muy bien resumido. Yo les recomendaría, cuando era residente, yo traía en mi CADO mi acordeón de las lesiones de la vía visual, y cuando llegaba un paciente y tenía un campo visual interesante, lo discutíamos entre compañeros y sacábamos ahí el acordeón y era mucho más fácil entenderlo. Pero pues nada más felicitar a Alan y muy buena plática. Gracias. Muchas gracias, doctor Mesa. Igual, ahorita veo más saludos y felicitaciones, pero sí veo una pregunta. Puede contestarla quien guste de los tres. Es de Zeus, que pregunta, ¿la visión tubular es una combinación de hemianopsias o considera por zona específica del quiasma? Bueno, Alan, adelante. Bueno, es que la visión tubular puede tener varias presentaciones, ¿no? Y varias etiologías. O sea, clásicamente, pues en oftalmología está escrito una visión tubular, pues en pacientes que tienen un glaucoma muy avanzado, pero también, pues por ejemplo, como vimos ahorita en la plática, una lesión occipital, que en este caso tendría que ser bilateral y específicamente como exactamente en en la misma área de ambos lados, podría involucrar o puede presentar en este caso pues una visión tubular que sería poco común, ¿no? Muy Sí, bien, gracias. comentarlo, perdón, lo que dijo Alan, solamente me ha tocado a mí en la práctica un paciente con un accidente por arma de fuego que tiene una visión tubular que no fuera relacionada al glaucoma. Entonces, lo más común que encuentran es por una lesión directamente del nervio óptico por glaucoma para tener una visión tubular. Muchas gracias, doctor Mesa. Entonces voy a pasar ahorita nada más a leer felicitaciones y comentarios porque no veo más preguntas aparte de esa. Deisis López manda saludos al doctor Mesa. También de Roberto comenta felicidades, excelente presentación, un poquito complicada y muy poco tiempo. Felicidades a los doctores. También veo del doctor Gustavo Herrera, felicitaciones por su excelente presentación, concisa y concreta. Saludos de Morelia. Y veo otra felicitación de muchas felicidades, muy buena clase. En Facebook también veo felicitaciones de felicidades, doctor, excelente plática, muy seguro. Y de Lisbeth comenta, felicidades, doctores, muy buena plática, listo para estudiar. Así que Sofía Díaz también comenta, felicidades, doctor Alan, saludos desde el Hospital Civil de Guadalajara. Karen comenta, felicidades, muy buena presentación. Por ahí estoy viendo como que hay interacciones de levantar manos. Si gustan hacer alguna pregunta o comentario, por favor, hay que escribirlo en la parte del chat. Y mientras tanto, si alguien se anima a preguntar, de hecho ya podemos pasar a conclusiones. Así que voy a empezar con el residente, doctor Josefat. Adelante. Gracias. Pues bueno, como conclusión, nada más como que tratar de facilitar un poco la comprensión de la vía visual para poder, pues como dijeron los doctores, mis mentores, poder predecir dónde pudiera estar la lesión a nivel de la vía visual, ya que a final de cuentas es como que lo importante, ¿no? De poder conocer bien la función o la distribución normal de la vía visual. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Armenta, ¿me regala su conclusión? Sí, lo que comenta Alan es claro, sí, o sea, yo creo que hay que complementar todos, ¿sí? Ya todo lo que expuso él, como dijimos, en forma excelente. Es muy importante conocer esta vía. Hay una cosa que a mí siempre me gusta comentar, o sea, no es nada más lo que es la visión, sino también ver los reflejos, ¿sí? Los reflejos, el cómo están los reflejos pilares es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Si un paciente les llega a ustedes con una ceguera total o una maurosis bilateral, como él ya dijo, cuando la lesión es unilateral del quiasma hacia atrás, ¿sí? Nos da, si es quiasmática, una hemianopsia bitemporal, pero seguimos viendo y vemos tanto con uno como con el otro ojo, aunque tengamos ese efecto campimétrico, ¿sí?
Si es de una cintilla, es un defecto, ya sea cuadrantanopsia o mianopsia, igual hacia atrás. ¿Sí? Pero podemos tener un paciente con una ceguera total o amaurosis bilateral con una lesión occipital bilateral. Un paciente que tiene una lesión occipital bilateral se queda ciego. Igual, una lesión de ambos nervios ópticos, si la lesión es de un solo nervio óptico, pues lógicamente el paciente no ve con ese ojo, derecho o izquierdo. Pero si es bilateral también se queda ciego. Entonces yo siempre le pregunto a mis residentes, sobre todo los que van iniciando, ¿no? Porque ya los que están en tercero ya saben más que yo, ¿sí? Les pregunto, ¿cómo sabrían ustedes clínicamente si el paciente no ve porque tiene una lesión de ambos nervios ópticos o de corteza occipital? ¿Sí? Porque en ambos, si la lesión es de nervios ópticos y es posterior a la cabeza del nervio óptico, el fondo de ojo al inicio va a estar normal. Ya con el tiempo se puede desarrollar una atrofia, ¿sí? Pero al principio va a estar normal. Entonces, ahí es donde entra el reflejo. Como ya lo comentó en su clase Alan, la vía para el reflejo se separa de lo que es la vía visual a cómo va. Sí, de hecho, no hace, para el reflejo pupilar, no hace contacto con las neuronas del cuerpo geniculado lateral, sino que de ahí lo abandona y se va al mesencéfalo, hacia los núcleos pretectales y luego hacia los núcleos de Enger-Westphal, que son los núcleos parasimpáticos que van a dar su fibra hacia la pupila. Entonces, toda lesión del nervio óptico me va a dar afectación del reflejo pupilar. Una lesión de lo que es del mesencéfalo, del cuerpo geniculado hacia atrás, del tálamo, me va a dar los reflejos pupilares íntegros, y eso es lo que me hace la diferencia. Si el paciente está ciego y yo le encuentro reflejos y el fondo de ojo se ve normal, o nos está echando mentiras o tiene una lesión occipital bilateral, pero ahí tenemos que descartarlo con un estudio de imagen. Pero en una lesión anterior sí va a haber alteración del reflejo pupilar. ¿Sí? Entonces hay muchas consideraciones que tiene que hacer uno, pero pues, lógicamente por el tiempo no es. Pero es algo que siempre les digo, y esto lo pongo en contexto porque por la importancia que tiene conocer muy bien la vía visual, ¿sí? Y sus conexiones, tanto con los movimientos oculares como sobre todo con el reflejo pupilar. Y otra cosa, siempre que yo tengo un paciente con una alteración que involucre el sistema visual, yo se los mando al oftalmólogo, porque ellos son los que hacen la exploración visual, pues de la mejor manera, lo más completa que se debe de realizar. Yo siempre me apoyo con ellos. Muy bien, muchas gracias, doctor Armenta. Antes de pasar a ceder la voz al doctor Mesa, me gustaría leer una pregunta súper rápido también del doctor Zeus, que dice, por lesión de adenoma hipofisiario, ¿dónde retiran quirúrgicamente? A ver, no entendí bien, ¿es por lesión? ¿De adenoma? Sí. Ajá. Por lesión de adenoma hipofisiario, ¿dónde retiran quirúrgicamente? ¿Dónde retiran quirúrgicamente? Bueno, hay que tener claro que una lesión de un adenoma hipofisiario, aparte que nos va a dar un trastorno visual muy característico, que ya lo comentaron, porque es una lesión que está abajo, la silla turca donde está sentada la hipófisis está abajo del quiasma. Entonces, al crecer hacia arriba, si el adenoma crece hacia los lados, ingresa al seno cavernoso y puede comprimir los motores oculares, ¿sí? Aparte de B1, B2. Si crece hacia arriba, lo primero que comprime es el quiasma y nos va a dar la clásica mianopsia bitemporal, característica. Pero lógicamente va a estar acompañado de manifestaciones endocrinológicas, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, si es una paciente mujer, tiene amenorrea, ¿sí? Galactorrea, y tiene hemianopsia bitemporal, pues no hay otro lugar. Ahí ya sabemos dónde está la lesión y sabemos qué es. Porque tanto hormonal como visualmente tenemos síntomas.
Incluso puede tener afectación de motores oculares. El adenoma pues se divide en micro o macroadenoma. El más frecuente de los adenomas es el prolactinoma, ¿sí? Se habla de hasta un 60% porque hay productores de hormona del crecimiento, de hormona estimulante del tiroides, etcétera, pero el más frecuente es el productor de prolactina. ¿Sí? Si es un adenoma de pequeño tamaño, ¿sí?, se puede manejar médicamente, pero si ya es un adenoma que está dando manifestaciones de otro tipo, compresivas de estructuras visuales o de otro tipo, pues lógicamente tiene que hacerse una resección quirúrgica. Ahí pues yo no soy neurocirujano, pero depende del tamaño del adenoma, ¿sí? Lógicamente un microadenoma difícilmente va a dar manifestaciones visuales o de afectación a otros nervios. Da manifestaciones puramente de tipo endocrinológico. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctora Armenta. Ahora sí paso, doctor Mesa, si me regala sus conclusiones sobre el tema. Muy bien, mire, recordar los que nos dedicamos a la retina y para todos los residentes que están ahorita en la parte de la emoción de operar y la emoción de sacar cirugías de cataratas, entrar a las cirugías de retina y todo. Cuando tenemos un bloqueo retrovulvar para una cirugía y es un bloqueo completo, bien realizado, recuerden que el globo ocular deja de moverse y que también el paciente deja de percibir la luz. Entonces, ahí entra un poco de la teoría de lo que nos habló Alan sobre las bases anatómicas. También en la cirugía de retina y en la aplicación de láser en el consultorio o transquirúrgico o uso de pinzas o endocauterios o cauterios, en la cirugía hay zonas prohibidas y se basa también en lo que Alan nos comentó, en la distribución de las fibras nerviosas. Ejemplo, el nervio óptico y el haz papilomacular están prohibidos para manipulación, ya sea con láser, pinzas, endocauterios, todo tipo de procedimientos ahí están prohibidos y obviamente también por lógica en la papila, ¿no? Pero todo esto viene por lo mismo, por la vía visual que se estudió mucho antes de que los maestros lograran empezar las vitrectomías o empezar a operar los ojos y se llevó a la práctica. Entonces, es importante siempre tener la teoría y empezarla a aplicar en los pequeños pasos que vamos haciendo en la residencia. Desde un buen bloqueo, entender por qué pasa, qué puede pasar si no lo hacemos bien, qué puede pasar si no usamos el medicamento adecuado y todas estas complicaciones que pueden llegar a pasar. Y pues nada, recordar la felicitación para Alan y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesa. Por último, para leer felicitaciones, el doctor Zeus, que es quien hizo estas preguntas, agradece y manda sus felicitaciones y agradece la presentación. También manda felicitaciones la doctora Silvia. La doctora Giselle manda felicidades, doctor Alan, muy amena la presentación y buenas explicaciones. Ricardo Daniel Chávez, el doctor, comenta muchas felicidades, doctor Alan. Y la doctora Karen comenta, gracias al doctor Mesa y al doctor Armenta por su apoyo y siempre disposición de enseñanza. Y por último comentario, el doctor Alberto comenta, felicidades de parte del Servicio de Retina del Hospital Civil de Guadalajara. Pues muchas gracias, doctores, por su presentación. Doctor Josephat, muchas gracias por darse el tiempo de darnos una clase, básicamente. Y muchas gracias a nuestros doctores invitados, mentores de la noche. Esperemos que nos puedan acompañar más veces para tener un poquito de su conocimiento, como ya verá y como dice la doctora Karen, excelentes maestros. Así que me gustaría decirle a ustedes, público, si se perdieron un poquito de la explicación o de la clase del doctor Josephat, pueden volver a revivirla en YouTube. La buscan como Medical Legal Center y en la sección del Voz de Residente van a encontrar los jueves de un lado de oftalmología y del otro lado de ortopedia y trauma. Este septiembre 2 encontrarán la presentación del doctor Josephat Alan, así que vayan, estudian un poquito, también estudien los comentarios de nuestros doctores mentores y sigamos aprendiendo. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que esta comunidad siga creciendo cada vez más.
Y ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes. Si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mdc@gmail.com. Atención es sin acento, .mdc@gmail.com, y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta época de pandemia. Otra vez, muchas gracias. Felicidades, doctor Joseph. Muchas gracias al doctor Armenta y al doctor Mesa por honrarnos con su presencia, y doctor Josephat va a ser un excelente especialista. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen bonita noche. Buenas noches. Adiós.